Heinkel 111. Quizás el avión que pueda representar mejor el poder de bombardeo de la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial sea el Heinkel 111 de la Luftwaffe. Concebido en secreto, pero más tarde producido a millares, este aerodinámico diseño combatió hasta el mismísimo final de la guerra y fue el bombardero medio característico de su época. La Luftwaffe contaba con bombarderos de medio alcance, bimotores, la mayoría de ellos de aspecto fiero, que daban idea de la misión para la que habían sido concebidos. Eran funcionales, robustos, mortíferos y contrastaban fuertemente con la figura esbelta, casi artística del 111. Pero las salientes torretas delataban claramente el cometido de este Heinkel. A pesar de su silueta, era un bombardero, un avión de guerra, un instrumento de destrucción. La más sorprendente característica del 111 era su morro aerodinámico acristalado que permitía una visión excelente. Para ello estaba algo desplazado a la derecha para facilitar la puntería del bombardero en el cumplimiento de su misión, seleccionando los blancos sobre los que debía descender la muerte. La unidad que estamos viendo fue una de las construidas bajo licencia en España después de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, lleva instalados los mismos motores del Spitfire inglés que luchó contra él en la batalla de Inglaterra, el Rolls-Royce Merlin. Por lo demás, externamente, es idéntico a la versión alemana. Tenía un fuselaje con una voluminosa sección central que delataba el papel original del 111, el de transporte rápido. Pero no era más que un lobo con la piel de cordero. Después de la Primera Guerra Mundial, la aviación alemana fue limitada por el Tratado de Versalles. Sin embargo, los aviones comerciales estaban permitidos. Los fabricantes concentraban sus energías produciendo transportes fiables y eficientes que teóricamente no representaban amenaza alguna contra los aliados. Gradualmente, iban apareciendo versiones más fuseladas como este Heinkel 70 Blitz o Relámpago, utilizado como correo aéreo pero realmente usado para probar diseños con capacidad militar. De hecho, fue utilizado durante la Guerra de España en operaciones bélicas. A mediados de los años 30, Alemania estaba abiertamente decidida a contravenir el Tratado de Versalles. La ascensión al poder del partido nazi había despertado un sentimiento de orgullo nacional y bajo la dirección de Adolf Hitler, el pueblo alemán miraba otra vez hacia el futuro y hacia una promesa de grandeza. Hitler había accedido al poder en 1933 y en pocos años situó a hombres como Hermann Göring y Erhard Milch en puestos clave controlando la fuerza aérea y, lo que es más importante, la producción de aviones. Durante los años de cárcel, Hitler escribió su libro Mein Kampf, Mi lucha, donde claramente expuso que el espacio que Alemania necesitaba para expansionarse estaba en el este. No existía duda, pues, que su objetivo final era Rusia. Pero necesitaba tiempo para desarrollar sus fuerzas y consolidar su posición dentro del país. Con esta meta, se convocaron varias manifestaciones de proporciones difíciles de imaginar. Pero todo este exhibicionismo tenía un objetivo único: impresionar. De esta manera, mientras el mundo estaba absorto, los planificadores de Hitler se preparaban para la siguiente guerra. Una guerra que ellos sabían que estaría muy influenciada por las lecciones aprendidas en la anterior, donde el tanque, el submarino y sobre todo el avión habían realizado su devastadora aparición. En 1934, los diseñadores alemanes recibieron directrices para desarrollar aviones capaces de ser usados como bombarderos.
Heinkel, bajo un velo de secreto, aprovechó la experiencia obtenida con el HE-70 para desarrollar el 111 como transporte de alta velocidad, rápidamente transformable en bombardero moderno. Un desarrollo similar en varios aspectos a este avión fue el modelo 116, aunque tenía 4 motores. Para mejorar su actuación como avión postal de largo alcance, se le montaron cohetes de asistencia al despegue. Todos los aviones gastan una parte importante de su combustible en esta fase y por consiguiente, si se puede reducir el tiempo que se tarda en elevar el avión, tanta más gasolina puede ser empleada para aumentar su autonomía. El 116 fue utilizado en muchos vuelos en busca de récords, pero también se consideró que podía tener cierta capacidad de bombardeo y quizás de avión de reconocimiento de largo alcance, lo que probablemente explique por qué se gastó tanto tiempo y esfuerzos en incrementar su radio de acción. Pero algunas veces, las modificaciones fallaban y acababan en desastre. A pesar de los problemas con el 116, Heinkel perseveró con el 111 y hacia 1936 unos pocos modelos de preserie volaban con Lufthansa como transportes de 10 plazas. Pero no era la utilización civil lo que en realidad interesaba a la Luftwaffe, sino más bien la versión de bombardeo, construida de acuerdo con las especificaciones originales y que externamente difería muy poco de la civil, excepto por las protuberancias de 2 puestos de ametralladoras, que eran el símbolo de la poca importancia que habían prestado los diseñadores alemanes al riesgo que representaban los cazas del momento para este rápido bombardero. En 1936, esta suposición estaba probablemente justificada. Verdaderamente el 111 era tan rápido como cualquier caza de la época y sus capacidades de maniobra eran superiores incluso a las del monomotor HE-70 Blitz. Comparado con los otros bombarderos usados por la Luftwaffe, el 111 era un paso hacia adelante significativo. No existía nada comparable a él en Europa. En efecto, el competidor más cercano era otro diseño alemán, el Dornier Do-17, que era un eficaz bombardero medio, aunque de una concepción fundamentalmente distinta. Curiosamente, el Dornier 17 había sido también diseñado desde el principio como un avión comercial, como sustituto del Heinkel 70, que a su vez había influido tanto en el 111. Del mismo modo, hubiera sido un avión postal rápido, aunque tuviera capacidad para transportar solo 6 pasajeros. Cuando Lufthansa probó el Dornier 17 por primera vez, se demostró que tenía un magnífico comportamiento, pues era muy veloz y fiable, pero a pesar de ello, rechazaron el avión solo porque la puerta de acceso de pasajeros era muy pequeña para ser utilizada cómodamente. Los pocos ejemplares que se construyeron acabaron siendo guardados y fueron olvidados, de no ser por Robert Antach, un piloto que había volado el Do-17 conquistando varios récords. Antach se vio involucrado más tarde en el programa de adquisiciones de la Luftwaffe y se encontró, casi por accidente, con los Do-17 almacenados. Con solo volarlo una vez después de ser reacondicionado para bombardero, se dio cuenta de su gran potencial militar. No transcurrió mucho tiempo antes de que se encargara la fabricación de 1.700 unidades. En los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, en un ambiente de secreto total, ambos tipos de bombarderos fueron probados con diversas clases de armamentos. En estas imágenes, un Do-17 es probado soltando bombas en vuelo horizontal. Este es uno de los primeros modelos de Do-17. La única defensa que tiene es una ametralladora disparando hacia atrás en lo alto del fuselaje.
Curiosamente, todavía luce la identificación civil, sugiriendo que aún es propiedad del fabricante, aunque las pruebas se efectuaran bajo supervisión militar y en el más estricto de los secretos. Estos sorprendentes planos a cámara lenta dan idea de los resultados alcanzados en un bombardeo en vuelo rasante, donde el proyectil es virtualmente arrojado contra el objetivo. No obstante, en operaciones reales, el lanzamiento de altura, aunque menos preciso, demostró ser más práctico, pues no exponía al avión al fuego antiaéreo de tierra. En los años venideros, el fuego concentrado desde el suelo demostraría ser demoledor contra los bombarderos a baja altitud. Pero a pesar de todo, existen cierta clase de misiones que requieren bombardeos al ras de suelo y para ellos el Do-17 con su gran velocidad y su estrecho fuselaje hubiera ofrecido mucho menos blanco que otros aviones en la misma situación. No es extraño que este modelo fuera denominado el lápiz volador. Durante su actuación en España fue llamado por los nacionalistas bacalao por el aspecto que presentaban las superficies verticales de cola. Otra clase de técnica probada antes de la Segunda Guerra Mundial fue la de ocultación por medio de humo. Se descargaban nubes artificiales al ras del suelo, pues eran consideradas un camuflaje efectivo para las posibles tropas de desembarco contra las baterías costeras. Aunque el método fue rara vez empleado en condiciones reales, ofrece una idea del pensamiento militar alemán de aquel momento. Existió un tercer y más avanzado bombardero medio de la Luftwaffe que voló junto con los otros dos. Era el Junkers 88. A diferencia de los otros, fue concebido desde un principio solamente como bombardero, sin aplicaciones civiles. El 88 era todavía más rápido que sus contemporáneos y en conjunto era mucho más versátil, pues además de poder efectuar el bombardeo normal en vuelo horizontal, tenía capacidad de hacerlo en picado como el Ju-87 Stuka monomotor, mucho más pequeño que él. Gran parte de la fabricación del HE-111 se realizaba en una factoría estatal modelo, frecuentemente utilizada para exhibición, situada a las afueras de Berlín y que se terminó de construir en mayo de 1937. Las autoridades alemanas invitaban con regularidad a representantes extranjeros a contemplar aquellas modélicas cadenas de producción, con la esperanza de influenciar o quizás incluso intimidar a otros países mediante la tradicional eficacia alemana. En cierta medida, estos espectáculos dieron resultado y una vecina de Alemania, Francia, quedó particularmente preocupada con lo que sus oficiales vieron. Sin duda, para aquellos alemanes que habían considerado al Tratado de Versalles como un insulto nacional, la nueva situación era una muy dulce venganza. Pero el temor a las factorías alemanas estaba realmente justificado. Los nazis no estaban produciendo aquellas modernas máquinas de guerra solamente para impresionar. Existía una intencionalidad funcional en lo que estaban haciendo. Pero primeramente tenían que ganar algún tiempo respecto a su objetivo real, Rusia, y así a mediados de 1939 anunciaron un pacto de no agresión con la Unión Soviética, aunque ninguno de los firmantes esperaba cumplirlo. Gran Bretaña también sabía que el conflicto era inevitable y sin Rusia a su lado, estaba claro que la guerra comenzaría en el oeste, una guerra para la que estaba mal preparada, tal y como demuestran estos bombarderos medios de aquel tiempo. Aviones como el Whitley y el Hampton demostrarían sobradamente estar anticuados respecto a modelos como el HE-111 y otros bombarderos medios alemanes del momento. Claramente, los planificadores británicos no habían sabido apreciar el desarrollo de Alemania. Incluso los diseños posteriores, como el Bristol Beaufort, dejaban mucho que desear como bombarderos medios convencionales. Fueron utilizados principalmente como bombarderos y torpederos marítimos. Operando en alta mar, atacaban barcos enemigos en lugar de objetivos terrestres.
Pero entre tantos fallos, existía una excepción a la mediocridad de los bombarderos medios británicos. El Vickers Wellington era una máquina robusta y eficaz y pronto llegaría a quedarse casi solo en las misiones de bombardeo medio que también desarrolló en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invadió Polonia, tanto los británicos como los franceses no tuvieron más remedio que declararle la guerra para garantizar la protección de los polacos. El primer acto de represalia consistía en una incursión de bombardeo de los Wellington contra los buques de guerra alemanes cercanos a la costa. Tuvo un éxito limitado y los ingleses tuvieron mucho cuidado evitando áreas civiles, pero representó la primera manifestación de fuerza con que los nazis se encontraron. Al terminar la conquista de Polonia, la Luftwaffe dirigió enseguida su atención hacia el oeste. Noruega, Holanda, Bélgica y pronto incluso Francia caerían bajo los nazis, todas arrolladas por la denominada Blitzkrieg o guerra relámpago diseñada por el alto mando alemán. Desde el primer instante los Heinkel 111 y los Dornier 17 se vieron en el centro de todos los combates, llevando la destrucción a ciudades como Amberes y Rotterdam. Los nazis esperaban establecer el nuevo orden y su Reich, que duraría 1000 años, entre las ruinas que iban dejando atrás. Pero primeramente tenían que subyugar a una pequeña isla. Seguramente los británicos serían vencidos o al menos estarían dispuestos a pactar y permitir a los nazis proseguir con su verdadero objetivo allá en el este. De 1940 en adelante, cientos de bombarderos medios alemanes hostigarían sus objetivos en las islas británicas, esperando obtener el mismo éxito que con otras naciones. La confianza debía ser grande en el momento de cruzar las primeras flotas de bombardeo alemanas el Canal de la Mancha para destruir los aeropuertos de la Royal Air Force y los aviones allí estacionados. La Luftwaffe trató de ganar el control del espacio aéreo británico, privando al mismo tiempo a la RAF de la oportunidad de contraatacar. Pero esta vez, las cosas serían muy diferentes para la Armada Aérea Alemana. En muchos aspectos, el Heinkel 111 representaba aquello que los primeros planificadores de la Luftwaffe habían defendido o atacado. Quizás el mejor estratega de todos ellos fue el general Walter Weber. Tenía intuición y era un excelente planificador. Las decisiones de Weber influyeron en la Fuerza Aérea desde fecha temprana, exactamente desde 1933. No era un entusiasta del papel a desarrollar por el bombardero medio, pues había leído el Mein Kampf y probablemente conocía las ambiciones personales de Hitler en Rusia. Con esta intención, había apoyado firmemente los bombarderos cuatrimotores de largo radio de acción que permitirían volar muy adentro de la Unión Soviética y destruir sus armamentos justamente en los centros de producción, donde se pueden obtener los mejores resultados con el menor esfuerzo. Desgraciadamente, Weber murió mientras volaba un Heinkel 70 y sus planes no fueron nunca puestos en acción. Al contrario, un gran número de pequeños aviones fueron construidos en su lugar. La decisión de cancelar el bombardero de largo radio de acción bien pudo haberle costado la guerra a Alemania. Ciertamente, de haber vivido Weber, Alemania hubiera tenido la capacidad de castigar a la Unión Soviética bien dentro de su territorio. Un simple accidente de aviación le había resultado muy caro a Alemania. El general Harbach habla acerca de Walter Weber. Era sorprendente que él procediese del ejército, del Estado Mayor. ¿Cómo se las arreglaría en su nuevo puesto de jefe del Estado Mayor del Aire? Pues lo hizo magníficamente. Él opinaba que no se necesitaban cazas, sino bombarderos más rápidos que los cazas. Werner Seiss, piloto de Heinkel 111, explica que esta afirmación era demasiado simple. El caza tiene tantas ventajas respecto al bombardero. En muchos casos, uno se encuentra indefenso y frecuentemente reza para escapar de ese jaleo.
No obstante, si se es atacado cuando se han lanzado las bombas, el avión naturalmente está en mejores condiciones para efectuar maniobras evasivas. Pero sin embargo, las pérdidas de los 111 sobre Gran Bretaña fueron muy grandes. Se les dio protección adicional por medio de Messerschmitt 110 de largo radio de acción con armamento pesado. El 110, o destructor como fue llamado, llevaba suficiente combustible para acompañar a los bombarderos medios, tanto a la ida, a los objetivos británicos, como a la vuelta. Ahora, siempre que los 111 despegaban en misión de bombardeo, un número sustancial de cazas de escolta bimotores procuraría darles la protección necesaria. El mismo Goering había defendido la idea de los cazas de escolta de largo radio de acción y esperaba grandes mejoras cuando entraran en servicio. Pero desgraciadamente para la Luftwaffe, aunque el 110 poseía la velocidad, el radio de acción y la potencia de fuego necesaria, comparado con los cazas británicos, no era maniobrable y pronto serían derribados tantos escoltas alemanes como bombarderos, a los que se suponía que iban a proteger. El Messerschmitt 109 alemán era maniobrable y probablemente capaz de defender a los bombarderos de la Luftwaffe de los Spitfires de la RAF. Sin embargo, no fueron usados correctamente, pero incluso, si lo hubieran sido, su muy limitado radio de acción solo les permitía volar 20 minutos sobre Inglaterra, y este tiempo no era suficiente para proteger a los bombarderos en su misión. En el verano de 1940, Spitfires, Hurricanes, Messerschmitt y Heinkels trenzaban el cielo sobre Gran Bretaña mientras la batalla de Inglaterra entraba en los libros de historia. Dado el alcance limitado de los 109 y la falta de fuego defensivo de los bombarderos, el final era probablemente inevitable. Cientos de aviones alemanes fueron derribados y muchos más cayeron al mar por falta de combustible. En unas pocas semanas, la Luftwaffe había encontrado un obstáculo que no podía superar y no solo su mito de invencibilidad había quedado roto, sino que también el apoyo de Goering al cazadestructor Messerschmitt 110 había resultado ser una equivocación. Desde este momento, el poder de Goering dentro del partido nazi se iría desvaneciendo lentamente. Pero las cosas resultaban peor para las tripulaciones de los 111. Aquellos hombres no tenían más remedio que vivir o morir con los errores de Goering. El tiempo dentro de un bombardero alemán en el verano de 1940 debía transcurrir muy lentamente. Naturalmente, como cualquier otro aviador, siempre teníamos miedo de ser alcanzados en algún punto vital, principalmente el motor, radiador de aceite, radiador de agua o tanque de combustible. Teníamos tanques de combustible con un recubrimiento especial de caucho y estaba relleno de goma líquida. De esta manera, si un proyectil atravesaba el depósito, el líquido taponaría el orificio producido por la bala, pero si esta era una trazadora, entonces explotaría. Ambos contendientes probaron diferentes maneras de reducir sus pérdidas, pero después de los primeros combates, la guerra ya no era entre dos fuerzas aéreas, sino más bien entre la Luftwaffe y el pueblo británico. Enfurecido por la falta de éxitos, Hitler ordenó a sus armadas aéreas atacar a las ciudades británicas en la llamada Batalla de Inglaterra.
Pero todavía existían otros obstáculos. Los británicos tenían el radar que les permitía vigilar a los aviones intrusos. Como contramedida, la Luftwaffe adoptó más adelante una invención, también británica, que consistía en lanzar cintas de aluminio para confundir a los operadores de radar en tierra. Esto solo representó una solución temporal mientras continuaba el Blitz. Pero ahora en misiones nocturnas principalmente. La artillería antiaérea era muy buena en Inglaterra. Tenían cañones de grueso calibre y los disparaban con mucha precisión. Como dije antes, las cintas de aluminio ayudaban, pero no te podías escapar sin impactos. En un ataque dando vueltas sobre una ciudad como Londres, con tantos cañones apuntándote, lo más seguro es que te alcance algún disparo. Ciertamente, las misiones de bombardeo parecían haber reducido pérdidas cuando operaban en la oscuridad de la noche. También los británicos lo sabían. Por ello enviaron sus primeros Lancaster en misiones nocturnas contra Alemania. El Lancaster poseía lo que el general Weber hubiera deseado: largo radio de acción, gran carga de bombas y buenas defensas de sus eficaces puestos de ametralladoras. Los bombardeos nocturnos de los Lancaster sobre el tenue cielo de Alemania devolvieron con creces el Blitz contra Londres. Pero tanto con 2 como con 4 motores, los tripulantes experimentaron las mismas dificultades: artillería antiaérea, caza nocturna, problemas mecánicos y algo común a todos los hombres: sencillamente miedo. En 1942, los americanos llegaron a Europa con sus cuatrimotores. La octava Fuerza Aérea estaba totalmente comprometida con la idea del bombardeo estratégico de los medios enemigos de producción. Y sabían que la mejor manera de llevarlo a cabo era con bombarderos como el B-17 y el B-24 de 4 motores. Estaban claramente de acuerdo con lo que Walter Weber había proclamado 10 años antes. Incluso los rusos tenían un bombardero de 4 motores de largo radio de acción, el DB-7, un avión enorme de 36 metros de envergadura, probablemente capaz de llevar a cabo los mismos cometidos que el Lancaster. Provenía de una larga serie de bombarderos pesados rusos. Aunque sorprendentemente actuó en pocas ocasiones, demostró que los soviéticos se dieron cuenta de la importancia de tener un avión de esta clase en su arsenal. Otro combatiente del eje era Italia, un país que parecía estar apasionado por los aviones de 3 motores. Desarrollaron trimotores para bombardeo, transporte y como hidroaviones. Aunque el tercer motor parecía tener sus ventajas, privaba al bombardero de su tradicional posición central, el morro del avión. En su lugar era relegado a un puesto en la parte trasera del fuselaje. Estos Savoia 79 actuaron por primera vez en la Guerra Civil Española con base en las Baleares. Lógicamente, las misiones de bombardeo nocturno de los italianos a lo largo del área del Mediterráneo eran similares a las de los británicos y alemanes. Un hecho no muy conocido es que reconocieron la necesidad de un bombardero estratégico cuatrimotor de largo radio de acción. Construyeron un buen aparato como el Piaggio P-108, a pesar de su limitada capacidad de producción de aviones, que mereció una envidiable reputación por su fiabilidad. Aunque no se construyeron muchas unidades, el 108, sin embargo, cumplía todos los requisitos deseados por el general Weber. Poseía largo radio de acción, gran capacidad de bombas y un fuego defensivo adecuado. En muchos aspectos se comportaba igual que el B-17. La Fuerza Aérea Italiana utilizó frecuentemente sus 108 para atacar objetivos marítimos e instalaciones costeras. Es sorprendente que, habiendo sentido los italianos la necesidad de un bombardero estratégico, sus aliados alemanes no desarrollaran un avión así.
En lugar de ello, continuaron mejorando los bombarderos medios existentes para hacerlos más versátiles. No hay duda que Alemania poseía la tecnología necesaria para producir grandes aviones, pues tenían el cuatrimotor Cóndor de reconocimiento naval y varios Junkers de 4 y 6 motores que podían haber sido convertidos fácilmente a bombarderos. Pero la realidad es que la guerra relámpago requería que la Luftwaffe actuara en tan estrecha cooperación con el ejército que sus aviones fueron desarrollados como soporte de las fuerzas terrestres y no para operaciones independientes como el bombardeo estratégico. En lugar de ello, prefirieron actualizar bombarderos medios como el Do-17 a este otro modelo, el Do-217. Tenía una amplia bodega de bombas y una razonable carga útil, pero su mayor virtud era la versatilidad. No era un avión especializado, sino más bien un comodín para todo, ideal para cubrir las necesidades del ejército. Sin ser modificado, podía pasar a ser un bombardero en picado simplemente con utilizar los frenos situados en su cola, una gran mejora respecto a los frenos instalados en las alas. Además de bombardero horizontal y en picado, el 217 también se utilizó como caza nocturno contra los Lancaster británicos con gran éxito. Se construyeron cerca de 2.217 actualizados, incluyendo unos pocos con un tercer motor instalado dentro del fuselaje que movía un compresor que alimentaba a los otros dos motores en las alas para mejorar sus prestaciones a gran altura. Incluso el más moderno Junkers 88 sería actualizado en varias ocasiones. Este es el Junkers 188, un modelo tardío con una cabina muy mejorada que permitía una excelente visión a la tripulación. Era rápido y muy maniobrable, también debía cumplir con el requisito de versatilidad. Los 188 eran a la vez bombarderos horizontales y en picado, y además podían llevar a cabo misiones de caza nocturna. Por otra parte, el venerable 111 continuaba en servicio sin grandes modificaciones. Básicamente, el mismo diseño que Lufthansa utilizó como avión de línea cumplió con las misiones del bombardero medio, volando por los cielos y carreteando por pistas de hierba, aunque existieron varios intentos de aumentar su eficacia. Igual que se habían efectuado pruebas con el Heinkel 116 para reducir el tiempo de despegue e incrementar el radio de acción, el 111 también utilizó cohetes de asistencia. Los primeros experimentos utilizaban como combustible una mezcla de oxígeno líquido y alcohol, pero producían más riesgo que beneficios y fueron descartados hasta que no se encontrase otra mezcla adecuada. Un combustible mucho más satisfactorio era la mezcla de peróxido de hidrógeno y alcohol metílico, como el que impulsaba a los famosos aviones cohete alemanes. Los ingenieros desarrollaron unos cohetes que podían ser rápidamente instalados bajo las alas de los 111 justo antes del despegue. Uno de los mayores problemas de esta clase de propulsores era su volatilidad. Si entraban en contacto entre sí por cualquier error, se podía causar un gran daño, tanto al avión como a los que estuvieran trabajando con él. Por eso se tomaban siempre las mayores precauciones. Como medida práctica, los cohetes estaban provistos de paracaídas para que pudieran ser soltados después del despegue y aterrizar sin deterioro, pudiendo ser reutilizados posteriormente. Cuando los motores de explosión aumentaban las revoluciones y el avión empezaba a correr, el piloto encendía su fuente adicional de potencia y el 111 era sacudido por el impacto de un gran empuje extra.
Los despegues asistidos también permitían al 111 transportar cargas más pesadas, pero esta notable innovación no sería nunca fabricada a gran escala. En otros cometidos también demostró el 111 su versatilidad. Por ejemplo, como lanzador de misiles. Esta técnica mortífera unía uno de los muchos diseños desarrollados por la compañía Henschel con los motores cohete. Este es el modelo 293, al que se le está instalando su motor. Es un misil contrabarco de corto radio de acción, controlado por radio y propulsado por una combinación de peróxido de hidrógeno y permanganato sódico, cuya mezcla producía un empuje de 600 kilos. La combustión solo duraba alrededor de 10 segundos, aunque era suficiente para hacer que el misil saliera disparado a más de 200 kilómetros por hora respecto al avión que lo lanzaba. Alemania utilizó bombas dirigidas como esta con considerable éxito en el Mediterráneo y en el Golfo de Vizcaya. Su principal ventaja era que permitía al avión nodriza permanecer lejos de los cañones enemigos cuando lanzaba su carga de muerte. La otra ventaja del 293 era su precisión, conseguida por medio de un radiotransmisor montado en el avión nodriza que enviaba señales a un receptor en el misil. Con esta unidad, el operador, situado en la parte delantera de su Heinkel 111, podía ajustar constantemente la posición del misil hasta el momento del impacto. El 111 también estuvo muy conectado con otra clase de misil, y aunque este ingenio era apuntado en lugar de ser dirigido, tenía capacidad de causar un enorme daño al potencial bélico aliado. La V1, aunque normalmente disparada desde una rampa, podía ser también lanzada desde un Heinkel 111 especialmente equipado. A pesar de que algunas veces se haya dicho que no representaba un peligro efectivo, la V1 era capaz de causar un gran daño a la población británica. El general Eisenhower dijo de ella que la consideraba una gran amenaza para los desembarcos en Normandía. A pesar de que el 111 se vio envuelto en muchos de los más avanzados programas de desarrollo de armamentos, siempre será recordado como bombardero medio. Voló en todos los escenarios donde la Luftwaffe actuó, incluyendo aquel que tan claramente identificó Hitler en su libro Mein Kampf, Rusia. Desde el comienzo de la Operación Barbarossa, que era el ataque sorpresa de Hitler a la Unión Soviética, los 111 fueron usados en combate contra el enemigo. A lo largo de aquella terrible campaña, luchando en las peores condiciones, este anticuado diseño de 1934 trató de penetrar en Rusia lo más lejos posible. Pero su problema era el radio de acción. Después del ataque inicial, los rusos, en un esfuerzo sobrehumano, desmontaron sus factorías y las trasladaron al este de los montes Urales. Allí establecieron su industria y produjeron cantidades enormes de armamentos, mucho más allá del alcance de los bombarderos medios, a los que Alemania había prestado tan poco inteligentemente toda su atención. Si la demanda de Weber de bombarderos de largo radio de acción no hubiera sido cancelada, la Luftwaffe hubiera tenido casi con certeza un avión similar al Lancaster o al B-17, con el cual podría haber perseguido a los rusos a lo largo de los Urales y haberles privado de las armas que después serían utilizadas sobre el propio suelo alemán. Desde 1944 en adelante, las factorías rusas fabricaron cantidades increíbles de cazas y aviones de ataque al suelo, entre ellos el mítico IL-2 Stormovik, un aparato del que se produjeron más de 15.000 ejemplares, siendo por lo tanto el aeroplano más prolífico que se haya construido. Además, esa fantástica cantidad se consiguió en unos pocos años.
Hacia 1945, la suerte de Alemania estaba echada. Se podía percibir fácilmente por los restos de aviones diseminados por las pistas de la Luftwaffe a lo largo del país. Era el resultado de un martilleo constante desde tierra y aire conforme los aliados iban estrechando el cerco en todos los frentes. Desde aquel momento, una cierta cantidad de 111 caerían en manos de los aliados. Por supuesto, algunos ejemplares aislados habrían sido ya capturados durante la guerra. Los británicos estaban particularmente familiarizados con este modelo, que incluso llegaron a utilizar alguna vez como transporte en su propio beneficio. Pero cuando la guerra se terminó, existía la posibilidad de estudiar el 111 más detenidamente para ver cómo y por qué funcionaba, así como los secretos de su construcción. Este es un equipo de recuperación americano en vías de desmantelar uno de los últimos modelos del 111 apresado recientemente como botín de guerra. Sería desmontado convenientemente para poder ser embalado y enviado a América por barco, de forma que se pudieran establecer comparaciones sobre los puntos fuertes de su construcción. Incluso aunque, en muchos aspectos, era un bombardero anticuado mucho antes de que la guerra terminase. La Luftwaffe había demostrado que el 111 poseía muchas facetas interesantes que la Fuerza Aérea Americana deseaba analizar y comparar en su cuartel general de investigación en Ohio. Ciertamente, algo atrayente debe tener un avión que fue diseñado en 1934, usado como avión de línea y después producido como bombardero en una cantidad no inferior a 7.300 unidades en los 10 años siguientes. Pero quizás ahí residía el problema. No puede existir duda que el 111, con su característico morro acristalado, era un diseño notable que dio constante servicio con muy pocas modificaciones. Precisamente esta cualidad era un argumento en contra de la producción del bombardero de los Urales de 4 motores, pues una sola arma estratégica de esta clase hubiera costado a los alemanes el equivalente de 2,5 111 en términos de material y horas hombre. Si solamente se hubieran construido 1 millar de bombarderos de los Urales, al menos en el momento de perseguir a los rusos en su retirada, quizás Alemania habría podido ganar otros 12 meses, tiempo más que suficiente para que sus nuevas armas, los reactores y cazas cohete, desmontaran la ofensiva aérea aliada, dejando a la nación en posición de negociar la paz. Pero tal vez, en ese caso, la bomba de Hiroshima hubiera sido conocida por la historia como la bomba de Berlín. Antes del ataque a Polonia y de que comenzara el holocausto que tuvo lugar a continuación, Alemania había probado sus armamentos en la Guerra Civil Española. Para ella, esta contienda no había representado nada más que un campo de pruebas o un ensayo general de la obra principal que a continuación iba a ser representada. El bombardeo de Londres fue ensayado en miniatura en Guernica. Las formaciones de cazas por parejas, que hoy siguen siendo usadas por todas las fuerzas aéreas del mundo, también se ensayaron en España. El bombardeo en picado se experimentó en aquella guerra por primera vez con el famoso Stuka. Los bombarderos medios, HE-111, DO-17 y JU-86, comenzaron allí su carrera bélica. Todas las armas con las que Hitler contaba para sus planes a largo plazo fueron ensayadas precisamente en contra de las armas que otra nación, Rusia, también estaba ensayando para el futuro conflicto, a un costo terrible para la población española de ambos lados. Es interesante observar que el Heinkel 111 comenzó su actuación bélica en un país, España, en el que precisamente acabaría muchos años después su carrera. El único 111 en vuelo hoy en día fue precisamente construido aquí. Los que alentaron su desarrollo, Hitler y Göring, hacía ya tiempo que habían desaparecido, cuando España, necesitada de algún tipo de defensa, construyó un avión anticuado que fue utilizado tanto para transporte como para enlace y avión táctico. Este modelo en particular fue utilizado para rodar la película La Batalla de Inglaterra y después fue adquirido por la Confederate Air Force de América. Hoy en día se pueden contemplar ejemplares estáticos españoles en diversos museos del mundo y especialmente en el Museo del Aire de Cuatro Vientos en Madrid, donde además existe un ejemplar único de los primeros 111 que actuaron en España con la famosa Legión Cóndor. La mayor diferencia entre los Heinkel españoles, denominados Pedros, y los que devastaron media Europa,
estriba en sus motores, pues empleaban los Rolls-Royce Merlin británicos, similares a los que usaron los Spitfire y Hurricane para dar caza a los 111 sobre los cielos de Gran Bretaña. Los Spitfires fueron también usados por los rusos y los motores Merlin fueron instalados en los últimos Mustang, otro caza con el que el 111 en su larga carrera tuvo que combatir. Concebido en secreto debido a las restricciones de Versalles, el 111 solo engañó durante un breve lapso de tiempo al mundo cuando fue puesto en servicio como transporte civil. Su destino real era claramente el de un bombardero medio para apoyar a Hitler en su guerra relámpago a través de Europa. Realizó este trabajo junto con los diseños de Dornier y Junkers de similares proporciones y lo hicieron bien. Pero nunca llegaron a tener éxito con el papel asignado a los bombarderos de largo radio de acción que Weber había previsto. El Heinkel 111 será siempre recordado como el bombardero secreto.